La tarde de octubre recibió a Meredith Randall Holbrook con un viento gélido y una llovizna. Boston parecía mostrar todos los matices del gris, desde las nubes nacaradas hasta el asfalto grafito. Después de la soleada Europa, su ciudad natal parecía especialmente sombría. El taxista la dejó en la mansión victoriana de 3 plantas de Beacon Hill, donde ella y Tate habían vivido los últimos 8 años. Meredith subió los escalones del porche, sujetándose el dobladillo de su abrigo beige de cachemira. El ruido de sus tacones retumbó en el silencio vespertino. Sacó las llaves, pero dudó un segundo antes de abrir la puerta. 2 semanas viajando por los monumentos arquitectónicos de Europa la habían hecho añorar su hogar. No era tanto la casa como la forma de vida. El espacioso vestíbulo estaba en silencio. Solo el tic-tac del antiguo reloj de pie rompía el silencio. Meredith encendió el interruptor y una cálida luz inundó el espacio, jugando con los brillantes paneles de roble. Se quitó el abrigo y lo colgó en el vestidor. ¿Tate? Su voz resonó por toda la casa. No obtuvo respuesta. Había una nota en la mesa junto a las escaleras, escrita con la letra de su marido. Cena de negocios con clientes. Llegaré tarde. Besos. Meredith apretó los labios. 15 años de matrimonio le habían enseñado a detectar sus mentiras, incluso por escrito. Subió al primer piso y por el camino se dio cuenta de que la casa estaba desacostumbradamente fría. El termostato debía de haber vuelto a funcionar mal. En el dormitorio, Meredith se dirigió primero a la enorme caja fuerte, hábilmente disfrazada de estantería. Sus dedos teclearon habitualmente la combinación. 6 dígitos, la fecha de su boda. La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. El interior estaba en perfecto orden. Documentos, dinero en efectivo, algunas carpetas con papeles importantes. Pero faltaba la caja de terciopelo que contenía las joyas de la familia Randall. Meredith se quedó helada. El corazón le dio un vuelco y luego latió como una carrera frenética. Echó otro vistazo al contenido de la caja fuerte, como si el joyero pudiera haberse perdido entre los papeles por algún milagro. El collar de zafiros y diamantes, los pendientes y la pulsera se habían transmitido por línea femenina en su familia desde 1852. Su tatarabuela había recibido las joyas como regalo de bodas de su marido, un próspero armador de Boston. «Tranquila», se ordenó Meredith. Cerró la caja fuerte y se hundió lentamente en la silla junto a la ventana. Se le pasaron por la cabeza varias opciones. Quizá Tate había metido la caja en una caja de seguridad, pero ¿por qué, sin decírselo? O una desagradable corazonada le aguijoneó el corazón. Meredith sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Un pitido, más pitidos. La persona que llama no puede atender su llamada. Por favor, deje un mensaje después de la señal. No dejó ningún mensaje. En lugar de eso, bajó a la planta baja y se dirigió al despacho de su marido. Normalmente respetaba su espacio personal, pero ahora no estaba para convenciones. El escritorio estaba en perfecto orden. Solo le llamó la atención un recibo olvidado del restaurante Mistral. Una factura de $820 pagada ayer. 2 personas. Al pie figuraba la firma despatarrada de Tate y el nombre de la segunda invitada, Desiree Vaughn. Meredith volvió a colocar con cuidado el cheque en su sitio. Sentada en el sillón de cuero de su marido, sintió que una fría rabia crecía en su interior. No conocía a ninguna Desiree Vaughn, pero estaba segura de que no era una socia. Tate nunca llevaba clientes a Mistral, un ambiente demasiado íntimo para las negociaciones comerciales. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Meredith no subió al dormitorio. Esperó a su marido en el salón, sentada en la oscuridad. Solo la lámpara de mesa proyectaba un cálido círculo de luz sobre el libro abierto que tenía entre las manos. Pero no leyó ni una línea. Al comienzo de la primera, la puerta principal se abrió silenciosamente. Se oyeron pasos cautelosos. Obviamente, Kate esperaba que estuviera dormida.
Buenas noches, dijo Meredith, y su marido dio un respingo de sorpresa. Meredith, ya has vuelto. Intentó fingir alegría, pero era falsa. ¿Por qué no me lo has dicho? Te habría recogido en el aeropuerto. ¿Y perderme tu cena de negocios? Se levantó y se acercó. Tate olía a perfume caro, pero no era su aroma habitual. A perfume de mujer. Había un leve rastro de carmín en el cuello de su camisa blanca. Sí, ya ves, un cliente importante. ¿Dónde están las joyas, Tate? Se detuvo en seco. La luz de la lámpara del escritorio mostraba lo pálido que estaba su rostro. ¿Qué? Las joyas de la familia Randall. No están en la caja fuerte. ¿Dónde están? Debes haberlas puesto en otro sitio antes de irte. No me mientas. Su voz tintineaba con ira contenida. Comprobé la caja fuerte justo antes de irme. Allí estaban. ¿Dónde están ahora? Tate se desabrochó el cuello de la camisa como si le costara respirar. Escucha, cariño. ¿Quién es Desiree Vaughn? Se sacudió como si lo hubieran abofeteado. El miedo brilló en sus ojos durante un segundo, pero se recompuso rápidamente. Una clienta del banco. Estábamos hablando de una cartera de inversiones. ¿En Mistral? Meredith se le acercó. ¿Con carmín en el cuello? Tat dio un paso atrás, tropezando con la mesita. No es lo que piensas. ¿En serio? Entonces explícame qué es. Explícame por qué han desaparecido las joyas de mi familia. Joyas que han pasado de generación en generación durante más de 150 años. Ia vaciló, evitando su mirada. Necesito una copa. Tate corrió hacia la barra y se sirvió un whisky con manos temblorosas. Bebió un gran trago. Están en un lugar seguro, dijo por fin. Me los devolverán en un par de días. ¿Se los diste tú? Preguntó Meredith en voz baja. ¿Le diste las joyas de la familia Randall a tu amante? El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Meredith sintió náuseas en la garganta. 15 años de matrimonio. 15 años confiando en aquel hombre, amándolo, apoyando su carrera. Y así era como él se lo pagaba. Vete, dijo ella. Y ahora, Meredith, hablemos. Fuera de mi casa. Tienes una semana para recuperar tus joyas, hasta la última de ellas. Después de eso, discutiremos los términos del divorcio. No saques conclusiones precipitadas. Hay una nota suplicante en su voz. Puedo explicarlo todo. Una semana, Tate. ¿Y si se daña una sola piedra? No terminó la frase. No era necesario. Sabía de lo que era capaz la familia Randall cuando se trataba de honor. Meredith se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras pisando fuerte. Solo cuando llegó al dormitorio y cerró la puerta, se permitió desplomarse en una silla y cubrirse la cara con las manos. Su interior estaba vacío y dolorido, como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Pero no lloró. Los Randall no lloran, actúan. Aquella noche mantuvo los ojos abiertos, trazando metódicamente un plan de acción. Al amanecer, los primeros pasos estaban trazados. Tate había cometido un gran error al subestimarla. Pronto se daría cuenta de lo mal que había calculado, y también lo haría su novia. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. El nuevo día prometía ser tan gris y lúgubre como el de ayer, pero a Meredith eso ya no le importaba. Ella tenía un objetivo y sabía cómo conseguirlo. Al fin y al cabo, la venganza era un plato que se servía frío. El restaurante Bistro du Midi recibió a Meredith con un murmullo de voces y el tintineo de los cubiertos. Había elegido deliberadamente aquel lugar, lo bastante concurrido como para mantener la conversación en privado, pero no tan popular como para toparse con conocidos. El maître la acompañó a una mesa en el rincón más alejado de la sala, con vistas al Boston Common. Lauren Page ya la estaba esperando. La asistente personal de Tate estaba visiblemente nerviosa, jugueteaba con su servilleta y se ajustaba las gafas de montura fina. Se levantó al ver a Meredith, pero ésta le hizo un gesto para que se detuviera. «Gracias por recibirme, Lauren»,
Meredith se sentó en una silla. Espero que entiendas por qué te he pedido esta reunión. Lauren asintió, evitando una mirada directa. Señora Holbrook, yo... Por favor, llámeme Meredith. Nos conocemos desde hace 5 años. El camarero se acercó. Meredith pidió una ensalada verde y un agua mineral. No quería comer, pero tenía que ser respetuosa. Lauren eligió la sopa de pollo. Sé que te estoy avergonzando, continuó Meredith cuando el camarero se alejó. Pero necesito la verdad, toda la verdad. Lauren respiró hondo. Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo, pero el señor Holbrook es mi jefe y no podría... Lo comprendo. ¿Cuándo empezó? En abril. En una gala benéfica para el hospital infantil. Desiree era una de las modelos del show. El señor Holbrook se fijó en ella enseguida. Meredith recordó esa noche. No pudo ir. Tenía una importante reunión con un cliente en Chicago. Háblame de ella. Desiree Vaughn, 29 años. Es modelo para Elite. No es la más solicitada, pero se mantiene. Vive en Back Bay, en un piso que... Lauren vaciló. ¿Que pagaba mi marido? Aclaró Meredith con calma. Sí. Le alquiló un ático en Marlborough Street y le compró un coche, un Porsche rojo. El camarero trajo el pedido. Meredith dio un sorbo a su agua, sintiendo la garganta seca. ¿Con qué frecuencia se ven? Lauren sacó su teléfono. Tengo el calendario de citas del señor Holbrook, normalmente 2 o 3 veces por semana, a veces más. Le mostró la pantalla a Meredith. Mira esto, cenas de negocios, reuniones con inversores. En realidad son todas reuniones con ella. Meredith miró las fechas. Múltiples tardes en las que Tate dijo que trabajaba hasta tarde. Todo sumaba. ¿Tienes alguna foto de ella? Lauren comenzó a hojear su teléfono de nuevo. Del último evento corporativo del banco. Vino como acompañante de James Porter, pero pasó toda la velada con el señor Holbrook. En la foto, Desiree Vaughn era exactamente como Meredith se la había imaginado. Una espectacular morena de figura cincelada y ojos depredadores. Llevaba un ajustado vestido negro y alrededor del cuello. Meredith apretó los puños bajo la mesa. Alrededor de su cuello estaba el collar de la familia Randall. ¿Cuándo fue esa noche? Hace 3 días. Lo siento, debería haberlo dicho antes. No te disculpes, Lauren, no es culpa tuya. Meredith sacó un sobre de su bolso. Es un cheque por $10,000. Considéralo un agradecimiento por tu honestidad. No, no puedo. Sí que puedes. Y deberías. Meredith acercó el sobre. Tengo una pregunta más. ¿Conoces a un buen investigador privado? Lauren hizo una pausa y sacó una tarjeta de visita de su bolso. Ezra Flint. Trabajaba para un banco cuando investigaban a unos empleados, muy discreto y eficiente. Meredith cogió la tarjeta. Gracias, Lauren. Una cosa más, si Tate pregunta por esta reunión. ¿Qué reunión? Lauren sonrió débilmente. Estaba almorzando sola. Cuando la ayudante de su marido se marchó, Meredith se quedó un rato sentada mirando por la ventana las hojas que caían en el parque. El cuadro iba tomando forma poco a poco. Ahora tenía que actuar con rapidez y decisión. Sacó el teléfono y marcó el número que figuraba en su tarjeta de visita. Señor Flint, mi nombre es Meredith Randall Holbrook. Necesito su ayuda para reunir información. ¿Cuándo podemos vernos? El detective accedió a reunirse en 1 hora en su despacho. Meredith pagó y salió del restaurante. El viento fresco le alborotó el pelo, pero no se dio cuenta. Una imagen de Desiree Vaughn con el collar de su bisabuela no dejaba de rondarle por la cabeza. Bueno, aquella advenediza pronto aprendería lo que significaba cruzarse con la familia Randall. En el taxi de camino a la oficina del detective, Meredith abrió su portátil y comenzó su propia investigación. Las redes sociales de Desiree
Estaban salpicadas de fotos glamurosas y hashtags sobre el éxito y una vida de lujo. Pero algo le decía a Meredith que había una historia mucho más interesante detrás de esa fachada, y ella iba a llegar al fondo de la misma. El taxi se detuvo en un edificio de oficinas del distrito financiero. Meredith se ajustó los pendientes de perlas, la única joya que llevaba hoy. Era hora de pasar a la acción. Al fin y al cabo, la información era poder, y poder era exactamente lo que necesitaba ahora. Tate, reúnete conmigo en el Surrey Line a las 8. Tenemos que hablar. El breve mensaje enviado desde la mañana no significaba ningún rechazo. Su restaurante favorito, donde celebraban todos los acontecimientos importantes, parecía el lugar perfecto para la conversación que iba a tener lugar. Meredith llegó temprano a propósito. Se sentó en su mesa habitual junto a la ventana que daba al puerto. Marco, un camarero que los conocía desde hacía muchos años, le trajo una copa de Chablis, su vino favorito. ¿El señor Holbrook se unirá a ustedes? Sí, llegará en cualquier momento. Se quedó mirando los reflejos ámbar de la copa, recordando cómo había descubierto accidentalmente los documentos en el despacho de su marido hacía un año. Tate se había descuidado y había dejado la carpeta sobre la mesa cuando le llamaron urgentemente al banco en mitad de la noche. Meredith no tenía intención de espiar, solo quería limpiar la oficina, pero las cifras de los documentos la hicieron recelar. Cuentas ficticias, comisiones infladas, transacciones dudosas en paraísos fiscales. Hizo copias y las escondió en un lugar seguro. No por desconfianza, sino por si acaso. Y entonces llegó la ocasión. Tate se presentó a las 8 en punto, impecable como siempre con su traje gris de Tom Ford. Se inclinó para besarle la mejilla, pero Meredith se apartó. «Te he pedido un Macallan de 18 años», dijo cuando él se sentó. «Creo que lo vas a necesitar». Tate se puso tenso. Siempre se le había dado bien leer los estados de ánimo. Le ayudaba con sus clientes. «Meredith, si es por las joyas...» «No, cariño, no es solo por las joyas». Tomó un sorbo de vino. «Se trata de un trato que quiero ofrecerte». «¿Un trato?» Sus cejas se alzaron sorprendidas. «Exacto. Verá, tengo algo interesante». Ella sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Como documentos sobre cómo ayudaste a varios clientes bancarios a evadir impuestos a través de sociedades pantalla en las Islas Caimán, o detalles de su manipulación de las comisiones de los fondos de inversión, una lectura muy esclarecedora. Tate palideció. Su mano, que buscaba su vaso de whisky, temblaba débilmente. ¿De dónde has sacado tú? Eso no es importante. Lo importante es que las copias de estos documentos estén en un lugar seguro, y si no me devuelven todas las joyas en perfecto estado en el plazo de una semana, esos papeles acabarán en la mesa del presidente. «Vas de farol», dijo con voz ronca. Meredith sonrió y sacó su teléfono. Abrió una foto de uno de los documentos con su firma. «¿En serio? ¿Quieres comprobarlo?» Marco se acercó para tomar el pedido, pero Meredith negó con la cabeza. «Gracias, pero probablemente nos saltemos la cena de esta noche». Cuando el camarero se alejó, Tate se inclinó hacia adelante. «No vas a hacer esto. Destruiría mi carrera. ¿Cómo has destruido nuestro matrimonio?» Su voz permanecía tranquila, pero había un brillo frío en sus ojos. «Te doy una semana, Tate. 7 días. En ese tiempo, tomarás todas las joyas de tu doncella y me las devolverás, cada pieza, en perfectas condiciones». «No es tan fácil». «Oh, estoy seguro de que te las arreglarás. Eres tan ingeniosa cuando quieres». Se levantó, enderezando los pliegues de su vestido. «Y sí, si intentas avisar a alguien del banco o cubrir tus huellas, el papeleo irá directamente a las autoridades competentes. Te das cuenta de que eso es chantaje, ¿verdad?» Hay un poco de ira en su voz. «No, querida, son negocios. Te gusta llamarlo todo
Solo negocios, ¿verdad? Se abrochó el abrigo. 7 días, Tate. Se acabó el tiempo. Meredith se dirigió a la salida, sintiendo su mirada entre los omóplatos. En la puerta Tate estaba sentado, encorvado sobre un vaso de whisky que no había tocado, y parecía realmente asustado por primera vez en 15 años de matrimonio. Fuera lloviznaba ligeramente. Meredith subió a un taxi y dio la dirección de su abogado. Era hora de preparar los papeles del divorcio. Sacó el teléfono y marcó el número del investigador privado. «¿Señor Flint? ¿Cómo va la recopilación de información sobre la señorita Vaughn?» «Oh, va bien. Sí, particularmente interesado en sus finanzas y antecedentes. Y sería tan amable de comprobar todas las joyerías de la ciudad, por si intenta deshacerse de ciertos artículos». Meredith colgó el teléfono y se recostó en el asiento. Iba a ser una semana larga, pero sabía que ganaría esta guerra. Después de todo, había sido una Randall mucho antes que una Holbrook, y los Randall nunca pierden. El día comenzó para Tate Holbrook con dolor de cabeza y temblor en las manos. Después de su conversación con Meredith la noche anterior, apenas había dormido, dando vueltas en la cama de la suite alquilada del Four Seasons. El espresso doble que había bebido con el estómago vacío no había hecho más que aumentar su ansiedad. En el banco le recibió un silencio desacostumbrado. Normalmente el personal saludaba, sonreía, intentaba intercambiar algunas palabras, pero hoy todos parecían evitar su mirada. En el ascensor se topó con James Porter, miembro del Consejo de Administración. «Ah, Holbrook». Porter asintió sin tenderle la mano. «Venga a verme esta tarde. Tenemos que hablar de su candidatura a director financiero». Tate sintió un escalofrío. «Sí, claro. ¿A las 2?» «A las 2». Porter lo miró fríamente. «Y trae el informe de inversiones asiáticas. Hay algunas discrepancias en las cifras». En su despacho, Tate marcó primero el número de Desiree. Ella contestó al quinto timbrazo con voz soñolienta y malhumorada. «Cariño, es tan temprano. Tenemos que vernos, esta noche. Hoy no puedo, tengo un rodaje. Es importante». Intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. «Se trata de joyas. ¿Te gustó cómo me quedaban en la fiesta?» Había un ronroneo en su voz. Era de lo único que hablaba todo el mundo. «Por eso estoy jodido», pensó Tate, pero lo dijo en voz alta. «Mira, esas joyas, las necesito de vuelta». Hubo una pausa. «¿Cómo que las devuelva? Es un regalo». «Desiree, cariño, son reliquias familiares. Se supone que... Me da igual». Su voz se quebró en un chillido. «Tú me las regalaste. Son mías. Te lo compensaré. Te compraré algo en Cartier. No te atrevas». Colgó. Tate dejó caer la cabeza entre las manos. El ordenador del escritorio emitió un pitido. Un correo electrónico del auditor jefe con preguntas sobre el informe trimestral. Abrió el archivo, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Brad McKinley, su viejo amigo y abogado. «Tate, ¿puedes venir? Tenemos que hablar». «No es un buen momento». «Es sobre Meredith y los documentos que tiene». Media hora más tarde, Tate estaba sentado en un sillón de cuero del despacho de Brad, dando un sorbo al whisky que su amigo guardaba para ocasiones especiales. «Estás jodido, viejo». Brad sacudió la cabeza. «Estás metido en un buen lío. ¿Crees que lo hará de verdad? ¿Meredith?» Brad soltó una risita. «Claro que sí. Los Randall son conocidos por su integridad. Pero esto destruiría mi carrera». «¿Qué esperabas? Le diste las joyas de la familia a tu amante. Maldita sea, Tate. ¿En qué demonios estabas pensando?» «Desiree. Ella es especial. ¿No lo entiendes?» «No, tú no lo entiendes». Brad se inclina hacia adelante. «Si esos documentos llegan a la Junta, no solo serás despedido, serás procesado. Eso es un delito grave, amigo». Tate se puso aún más pálido. «¿Y qué hago yo?» «Recupera las malditas joyas. Ahora mismo.
a cualquier precio. Desiree no las entregará así como así. Entonces encuentra una manera de conseguirlas. Irrumpe en su piso si es necesario. Solo recupéralos antes de que Meredith cumpla su amenaza. De vuelta al banco, Tate encontró 3 llamadas perdidas de Porter y una carta enfadada del auditor. Abrió el informe, intentando concentrarse, pero la cara de Meredith estaba delante de sus ojos mientras decía 7 días. Sonó el teléfono. Esta vez era Desiree. Cariño, estaba pensando, quizá podríamos cenar esta noche. Me pondré ese collar. Tate apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sí, claro. ¿A las 8? A las 9, en el Mistral. Colgó y sacó su teléfono personal de conductor. Joe, necesito un favor. Averigua dónde va a rodar Desiree Vaughn esta noche. Y síguela. Necesito saber cuándo sale de su piso. La reunión de Porter era dentro de 1 hora. Tate abrió la caja fuerte, sacó una camisa de repuesto. Estaba empapado por el esfuerzo. El espejo reflejaba un rostro demacrado con ojeras. 6 días, pensó. Solo 6 días para salvar su carrera, su reputación y posiblemente su libertad. Sacó el teléfono y marcó el número del cerrajero que una vez había cambiado las cerraduras de su casa y la de Meredith. Necesito un trabajo ahora mismo. Confidencial. Te pagaré bien. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Arriesgado, tal vez incluso una locura. Pero no tenía otras opciones. El ático de Marlborough Street resplandecía de luces. Tate subió en el ascensor con una cajita de Cartier en el bolsillo de la chaqueta. Una distracción. Desiree abrió la puerta en bata de seda, con una copa de martini en la mano. «Oh, cariño, llegas pronto». Se acercó para besarle, pero Tate se apartó. «Tenemos que hablar». El piso que le había alquilado por $4,000 al mes estaba lleno de cajas de marcas de lujo. Sobre la mesita había joyas, sus regalos de los últimos 6 meses, pero no había ninguna joya familiar a la vista. ¿De qué? Desiree se hundió en el sofá, apoyando el pie en la pata. ¿De que tu mujer nos descubra? Tate se quedó helado. ¿Dónde? Los rumores vuelan, cariño, sobre todo en ciertos círculos. Dio un sorbo a su martini. ¿Sabes cuántas ofertas de entrevistas he recibido ya? ¿Qué? The Boston Globe ofrece unos honorarios muy buenos. ¿Y los tabloides? Sonrió. La historia sobre el heredero de una antigua familia de Boston que se enamora de una modelo era muy interesante. Desiree, escucha. No, escucha tú. Su voz se endureció. No voy a devolver las joyas. Son mías. Un regalo de un hombre que me quiere. Tate sacó una caja. Te compraré otras, mejores, más caros. Ella se rió. ¿De verdad crees que es por dinero? Oh, no, cariño. Se trata de que estas joyas forman parte de la historia, me hacen formar parte de su mundo. Han pertenecido a la familia Randall durante más de 150 años. Y ahora me pertenecen a mí. Se levantó y se acercó al tocador. Abrió la caja y sacó un collar. ¿Crees que debería ponérmelo en la próxima recaudación de fondos? Podría demandarte. ¿Podrías? Volvió a reír. ¿Y qué le dirías al juez? ¿Que le regalaste a tu amante las joyas de la familia de tu mujer? Ah, espera. Cogió el teléfono. Tengo algo mejor. Abrió la galería y le mostró la pantalla. Sus fotos íntimas, su correspondencia, sus promesas de divorciarse y casarse con ella. ¿Tú planeaste todo esto? Se le quebró la voz. Claro que sí, cariño. ¿Crees que simplemente estaba en ese evento de caridad? ¿O que conocí a James Porter por accidente? Se acarició el collar. Te elegí a ti, rica, casada, ambiciosa y tan ingenua. Tate sintió que le hervían las entrañas. Dame las joyas. ¿O si no qué? Entornó los ojos. ¿Vas a pegarme? Pues adelante. Ya he activado la grabación en mi teléfono. Dio un paso hacia ella. Desiree rebotó y volcó la mesa.
El cristal se hizo añicos, los fragmentos volaron por el suelo. «No te acerques más», alzó la voz. «Voy a gritar. Te das cuenta de que los cogeré de todos modos, ¿verdad? Inténtalo. Mañana todos los periódicos publicarán nuestra historia, con fotos». Cogió el teléfono. «Me pregunto qué dirá la junta directiva. ¿Y tu preciosa Meredith?» Llamaron a la puerta. «Señorita Vaughn, ¿está todo bien?» «¡Socorro!», Desiree gritó. «Está intentando robarme». Tate se precipitó hacia la puerta, pero era demasiado tarde. El conserje ya estaba en el rellano con un teléfono en la mano. «He llamado a la policía». «No hace falta la policía». Tate levantó las manos. «Me marcho». «Oh, no, cariño», siguió Desiree, frotándose la muñeca desafiante. «No te vas a ninguna parte. Que todo el mundo sepa cómo has irrumpido y me has amenazado». El aullido de las sirenas de la policía ya llegaba desde el piso de abajo. Tate miró a Desiree, sonriente, jugando con su collar. «¿Te das cuenta de que no voy a dejar pasar esto, verdad?», preguntó en voz baja. «Por supuesto, cariño». Se acercó más y susurró. «Pero, para cuando hagas algo al respecto, tu vida ya estará arruinada. Por cierto, no olvides leer los periódicos de mañana». El ascensor se abrió y salieron dos policías. Tate se volvió lentamente hacia ellos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. 6 días se habían convertido en unas pocas horas, y ahora no sabía qué hacer. El despacho de Ezra Flint olía a café y a cuero viejo. El investigador privado colocó fotos y documentos delante de Meredith, construyendo metódicamente la historia de la vida de Desiree Vaughn, o mejor dicho, de Diane Vázquez. Se cambió el nombre hace 5 años. Flynn golpeó con el dedo el certificado de cambio de nombre. Antes de eso tenía un historial impresionante: pequeños fraudes, robo de tarjetas de crédito, intento de chantaje. Pero cada vez que se salía con la suya, las víctimas retiraban sus denuncias. Meredith examinó las fotografías. Desiree aparecía muy distinta en ellas: ropa sencilla, pelo oscuro, sin brillo. ¿Cómo evitaba el castigo? Un plan clásico. Flint sorbió su café. Conocía a hombres ricos casados, conseguía regalos y luego amenazaba con contárselo todo a sus esposas. Normalmente preferían pagarles. ¿Y nadie lo demandó? La reputación vale más que el dinero, señora Holbrook, especialmente para la gente de cierta clase. Meredith asintió. Entendía perfectamente esa lógica. ¿Qué más? Deudas, muchas deudas. Flint sacó una nueva pila de papeles. Tarjetas de crédito, alquileres impagados, préstamos de individuos dudosos. Hace unos 6 meses, todas las deudas se saldaron de repente. Cuando empezó la aventura con mi marido, Meredith cogió el documento. ¿Las cantidades? Un total de unos $300,000. Meredith sacó su teléfono y abrió los extractos bancarios de Tate que había encontrado en su despacho. Aquí, 3 transferencias de $100,000 cada una a DB Consulting. ¿Son de ella? Flint silbó. Sí, una de las empresas fantasma. Pero, curiosamente, el dinero no procedía de la cuenta personal del señor Holbrook. De la cuenta corporativa del banco, apretó Meredith la carpeta. Estaba usando dinero de la empresa. Esto se está poniendo serio, S.R.A. Holbrook, un delito penal. Lo sé, se puso de pie. Envíame el dossier completo y mantén la vigilancia. 1 hora más tarde, Meredith entraba en la oficina principal del Boston Trust Bank. El guardia asintió con respeto. Era muy conocida aquí. Al fin y al cabo, presidía el patronato de la fundación benéfica del banco. El secretario del presidente del consejo, Robert Harrington, la hizo pasar inmediatamente al despacho. «Meredith, querida». Harrington se levantó para recibirla. ¡Qué agradable sorpresa! «Robert, tenemos que hablar sobre la recaudación de fondos y algunas otras cosas». La miró detenidamente. «¿Otras cosas?
como sobre cómo algunos empleados del banco están utilizando fondos de la empresa para uso personal, Meredith sacó una carpeta. Y sobre cómo eso podría afectar a la reputación del banco. Harrington bajó lentamente a su silla. «Te escucho». 1 hora y media más tarde, Meredith salía del banco con una leve sonrisa. Harrington había acertado. Un leve indicio de un posible escándalo, y Auditoría Interna ya había iniciado una revisión de todas las transacciones del departamento de Tate. El teléfono sonó en el coche. Flint. SRA. Holbrook. Hay algo interesante. La señorita Vaughn se ha reunido hoy con un periodista del Boston Globe. Excelente, sonrió Meredith. Déjala hablar. Cuanto más ruido haga, mejor. ¿Tienes contactos en la redacción? Claro. Estupendo. Creo que les interesará una historia sobre una estafadora con antecedentes penales que intenta chantajear a una respetada familia de Boston. Colgó el teléfono y sacó el medallón familiar, la única joya que Tate no podía darle a su amante. Dentro había una vieja fotografía, su bisabuela luciendo el mismo collar que ahora presumía alrededor del cuello de Desiree. «No te preocupes», susurró Meredith, mirando la fotografía. «Lo recuperaré todo y se lo haré pagar». La recepción del despacho de Tate estaba en su habitual ajetreo de negocios cuando Meredith entró a las 10 en punto de la mañana. La ayudante de Lauren se levantó de un salto de su escritorio, pero Meredith le hizo un gesto para que la detuviera. «No te molestes, solo tardaré 1 minuto». Entró en el despacho de su marido sin llamar. Tate estaba al teléfono, pero al ver a su mujer se puso dramáticamente pálido y cortó la conversación a toda prisa. «¿Meredith? ¿Qué haces aquí?» Puso sobre la mesa una fina carpeta encuadernada en cuero. «Creo que deberías echar un vistazo. Especialmente interesantes son los documentos sobre el acuerdo del Fondo de Singapur». Tate abrió la carpeta y empezó a hojear los papeles. A cada página que pasaba, su rostro se volvía más pálido. «¿De dónde los has sacado? Y lo que es más importante, ¿a dónde podrían ir a parar esos documentos?» Meredith se sentó en el borde del escritorio. «Sabes, ayer almorcé con Harriet King. ¿Te acuerdas de ella? Ahora es ayudante del fiscal del estado». Tate tragó saliva. «No te atreverías». «¿Por qué no? Tú tampoco fuiste tímido a la hora de darle las joyas de otro a tu amante». «Lo arreglaré con Desiree». «¿De verdad? ¿Cómo va eso?» Meredith sacó su teléfono. «Sobre todo después del escándalo de anoche en su piso. Por cierto, ¿la policía no presentó cargos?» «¿Cómo?» «Tengo mis fuentes. ¿Y sabes qué? El tiempo corre. Faltan 4 días». En ese momento, el teléfono de Tate vibró. El nombre de Desiree apareció en la pantalla. Se apresuró a colgar la llamada. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó Meredith burlonamente. «Escucha». Tate se levantó y se acercó a ella. «Tengamos una conversación. Haré las cosas bien. Podemos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?» Meredith se levantó. «¿De verdad crees que querría tener algo que ver contigo después de todo esto?» «Te quiero...» «No, Tate. Solo te quieres a ti mismo. Y ahora mismo tienes miedo de perder todo lo que tienes». Se dirigió a la puerta. 4 días. Entonces el papeleo va a las direcciones correctas. El teléfono volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra vez. «Será mejor que contestes». Meredith se volvió en la puerta. «Parece que tu novia está nerviosa». En cuanto salió, Tate cogió el teléfono. «Desiree, ahora mismo no puedo...» «¡Cabrón!». Su chillido fue audible incluso sin el altavoz. «¿Crees que puedes entrar así en mi piso? Ya he hablado con la prensa». «¿Qué? No, espera. Demasiado tarde. La historia saldrá mañana. Todo el mundo sabrá cómo eres en realidad». «Desiree, por favor». «Oh, y no olvides decirle a tu preciosa esposa, esta joya es mía ahora, para siempre». Colgó el teléfono.
Tate tiró el teléfono sobre el escritorio, desesperado, y se agarró la cabeza. La carpeta de archivos yacía frente a él como una sentencia. Lauren se asomó por la puerta. «Señor Holbrook, han llamado de la Junta. Quieren discutir el artículo de esta mañana en el Boston Globe». «¿Qué artículo?» «Sobre posibles irregularidades financieras en la división asiática del banco». Tate abrió su navegador. En la portada de la web del periódico aparecía el titular «Esquemas turbios en el Boston Trust. Una investigación». El teléfono volvió a sonar. Esta vez sonó el número del presidente del Consejo de Administración. En la sala de espera, Lauren oyó a su jefe gemir y algo traquetear en el suelo. Y en el taxi que llevaba a Meredith a casa, repasó los mensajes del investigador privado. La información sobre el pasado de Desiree era bastante interesante. Muy, muy interesante. Era el momento de dar el siguiente paso. Faltaban 20 minutos para la hora acordada. Tate miró nervioso su reloj mientras se sentaba en su coche frente a la casa de Desiree. Joe, su chofer, se lo había confirmado. Ella se había ido a una sesión de fotos y no volvería hasta las 6 de la tarde. Le acompañaba en el coche un hombre sencillo con mono de trabajo, un cerrajero al que Tate había pagado el triple por la urgencia y el silencio. «Subamos», ordenó Tate, al notar que el conserje se alejaba del mostrador. El ático estaba desordenado, ropa esparcida, vasos vacíos, joyeros. El cerrajero se ocupó de la cerradura en un minuto. «Espere en el pasillo», le entregó Tate unas notas. «Si la ves, llama enseguida». Registró metódicamente el piso, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. En el dormitorio encontró la primera caja, pendientes de zafiro. En el cuarto de baño, una pulsera, abandonada descuidadamente junto al lavabo. Pero lo más importante, el collar no aparecía por ninguna parte. El tiempo se agotaba. Tate rebuscó frenéticamente en cajones y armarios. Finalmente, en el vestidor, en una caja fuerte detrás de una pila de bolsos de diseño, encontró el estuche de terciopelo. Le temblaron las manos al abrirlo. Un collar brillaba en la penumbra, el mismo collar heredado. Tate lo colocó cuidadosamente en el maletín con el resto de las joyas. Luego empezó a recoger todos los regalos que le había hecho a lo largo de los meses: anillos, pulseras, relojes. «¿Qué haces?». Se dio la vuelta bruscamente. Desiree estaba en la puerta, despeinada, con la cara contorsionada por la rabia. «No deberías haber vuelto tan pronto. Y tú no deberías haber entrado en mi piso». Se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el maletín. «Ladrón, ladrón». «Son mis cosas», retrocedió, sujetando el maletín. «Las cosas de mi familia, para ser exactos». «¿Tuyas?». Ella se rió, y no había nada de la encantadora mujer que él conocía en esa risa. «Tú me las diste. Son mías». «No», Desiree. «O debo llamarte Diana». Ella se puso rígida. «¿Qué?». «Diana Vázquez, tu verdadero nombre, ¿no? Interesantes antecedentes». «Oh, tú». Cogió el jarrón y se lo lanzó. Tate apenas tuvo tiempo de esquivarlo. «¿Crees que puedes descubrirme? No eres más que un patético niño rico que se enamoró de una cara bonita». «Es verdad». Se dirigió lentamente hacia la salida. «Pero ya se acabó». «Nada ha terminado». Ella cogió el teléfono. «Llamaré a todo el mundo, a todos los periódicos. Les contaré cómo robaste el dinero del banco, cómo engañaste a tu mujer». «Adelante». Tate abrió la puerta. «Pero no te olvides de contar tus estafas pasadas. Seguro que la policía estará encantada de refrescar algunos viejos casos». Su rostro se contorsionó en una máscara maligna. «Te destruiré». «No, Diana, ya has perdido». Salió y oyó que algo se estrellaba contra la pared a sus espaldas. En el ascensor sacó su teléfono y marcó el número de Meredith. «Ya lo tengo todo. Estoy de camino a casa». «Bien». Su voz era fría. «Déjalo con el guardia. Yo lo comprobaré».
Meredith, tal vez deberíamos hablar. No tenemos nada más que hablar, Tate. Ella se desconectó. Tate se apoyó contra la pared del ascensor, sintiéndose mortalmente cansado. Todo se estaba desmoronando: su carrera, su matrimonio, su reputación. ¿Y para qué? ¿Por una mujer que solo lo veía como una cartera? Una hora más tarde, entregó el maletín al guardia de la mansión Randall. Dentro había una nota: «Lo siento, te lo compensaré». Meredith la encontró cuando revisaba las joyas. La arrugó y la tiró antes de terminar de leerla. El collar de antepasados ocupó su lugar en la caja fuerte y los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, esperando su firma. El círculo se había cerrado, pero ahí no acababa la historia. «Vivian, cariño, tenemos que vernos». Meredith estaba al teléfono, mirando las fotos de Desiree en el último número del Boston Trust. «Sí, es urgente. Tiene que ver con una de tus modelos». Una hora más tarde, ya estaba sentada en el despacho del redactor jefe de la revista. Vivian Russell, su amiga desde los tiempos de la universidad, estaba escudriñando el dossier que había reunido el detective. «Dios mío», se quitó las gafas. «¿Y esta es la misma chica que íbamos a poner en la portada del próximo número?» «Exacto». Meredith dio un sorbo a su espresso. «Piensa en el escándalo que se armará cuando salga a la luz su pasado. Seguro que los anunciantes estarán encantados». «Ya estoy cancelando la sesión». Vivian cogió el teléfono. «Y creo que voy a revisar todos sus trabajos anteriores. No queremos problemas». Al mediodía, Meredith entraba en la mansión Harrington. Catherine, esposa del presidente del Consejo de Administración del banco, se reunió con ella en el invernadero. «Meredith, querida, qué alegría verte», intercambiaron besos al aire. «Estoy terriblemente preocupada por toda esta historia». «¿Cuál?» Meredith fingió sorpresa. «Oh, ¿te refieres a esa chica que va detrás de hombres casados?» «Sí, es una situación desagradable». «Dicen que intentó chantajear a varios miembros de la Junta». «No tengo ni idea», sonrió Meredith. «Pero, ¿sabes? He oído una historia interesante sobre su pasado. Resulta que antes se llamaba de otra manera». A última hora de la tarde, Meredith se presentó en el Algonquin Club, un establecimiento privado donde se reunía el color de la sociedad bostoniana. Había elegido deliberadamente la hora de la tradicional fiesta del té, cuando las damas intercambiaban las últimas noticias. «Meredith, querida». Eleanor Cabot, presidenta del comité benéfico, le hizo señas para que se acercara. «Acompáñanos». En la mesa se sentaban 5 mujeres cuyos maridos controlaban la mitad de los negocios de la ciudad. «Estábamos hablando de este terrible escándalo», dijo Beatrice Lowell. «Dicen que esa chica es una auténtica aventurera». «Oh, sí». Meredith se acomodó elegantemente en una silla. «¿Te imaginas? Ni siquiera es una modelo de verdad. Usó identificaciones falsas para entrar en la agencia». «¿En serio?». Los ojos de las damas se iluminaron. «Y eso no es todo». Meredith se inclinó más cerca, bajando la voz. «Dicen que tenía vínculos con personalidades muy cuestionables de Miami. Salió del club una hora más tarde, sabiendo que por la mañana la historia estaría en toda la ciudad con nuevos detalles. Vivian la llamó por la noche. Todas las revistas y agencias importantes tienen información sobre su pasado. Nadie querrá tratar con ella». «Gracias, cariño». «Sabes», se oyó una sonrisa en la voz de su amiga, «siempre lo he dicho, no cabríes a una mujer de buena familia, especialmente Randall». Meredith sonrió, mirando el collar familiar de nuevo en su lugar. «Esto es solo el principio, Vivian, solo el principio». Esa misma noche, Desiree recibió el aviso de que todos los rodajes programados habían sido cancelados, y por la mañana su agente le informó de que su contrato había sido cancelado. Los círculos se estaban partiendo en el agua, y muy pronto una ola iba a caer sobre quienes se atrevieran a cruzarse en el camino de Meredith Randall Holbrook.
La mañana de Desiree empezó con una rabieta. En la pantalla del teléfono brillaba un mensaje de su agente Mark. Vivin cancela el contrato. No puedo hacer nada. Era la cuarta cancelación en una semana. Ayer, una marca de cosméticos había cortado lazos con ella. Anteayer, una casa de joyas. Y un día antes, su fotógrafo favorito había cancelado una sesión para una revista de moda. ¿Qué demonios está pasando? Marcó el número del agente. Desiree, escucha. La voz de Mark sonaba cansada. La situación es complicada. Hay rumores por toda la ciudad. No me importan los rumores. ¿Eres mi agente o qué? Ya no, se calló. La agencia rescinde tu contrato. Lo siento. Tiró el teléfono a la pared. Luego se apresuró a ir a su portátil para comprobar su cartera en el sitio web de la agencia. La página no se abría. Error 404. Presa del pánico, Desiree empezó a consultar otras páginas. Sus fotos desaparecían una a una, como si alguien hubiera borrado metódicamente todo rastro de su carrera. Sonó el teléfono, el del casero. «Señorita Vaughn, ¿sobre el alquiler? Tate ha pagado 6 meses por adelantado. Me temo que ha habido una cancelación. Si no paga el importe antes del fin de semana». Dejó la llamada furiosa y marcó el número de Tate. El contestador automático. Una y otra vez. «¡Basura!», gritó al vacío. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Tengo todas nuestras fotos, toda nuestra correspondencia. Te destruiré». El teléfono estaba en silencio. Tate bloqueó su número. El espejo reflejaba un rostro demacrado con el rímel corrido. Intentó recomponerse. Después de todo, aún tenía contactos. Podría... Su teléfono tintineó. Un mensaje del fotógrafo con el que había trabajado los últimos 3 años. «Lo siento, nena. No es nada personal, pero no puedo arriesgar mi reputación». Adjunto al mensaje había un enlace a un artículo del Boston Herald. Desiree lo abrió y se quedó helada. «Modelo o fraude. El oscuro pasado de Desiree Vaughn. Fotos del expediente policial. Testimonios de antiguas víctimas. Una historia sobre documentos falsificados». «Meredith», susurró. «Es toda ella». Desesperada, Desiree marcó el número del redactor de Boston Style que le había prometido el reportaje de portada hasta hacía una semana. «Julian, es todo mentira, puedo explicarlo». «No tienes por qué hacerlo», su voz sonaba fría. «Y para el futuro, no llames a la redacción. Jamás». Ella se hundió en el suelo, entre los objetos de diseño desparramados. El teléfono seguía trayendo mensajes, uno peor que el otro. Contratos cancelados, acuerdos rotos, exigencias de devolución de anticipos. Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un aviso de desahucio. «Firme aquí, señorita Vázquez». Se estremeció al oír su verdadero apellido. Aquella noche, sentada en el piso en penumbra con un vaso de whisky, Desiree intentó pensar en un plan de acción. Podría intentar ponerse en contacto con periodistas, contar su versión de la historia. Sonó el teléfono, un mensaje de un número desconocido. «Ni lo intentes. Si no, algunas personas de Miami sabrán dónde estás». Se quedó helada. Solo había 2 personas que lo sabían. Su ex, pareja que se había quedado en Florida, y... «Maldita Meredith Randall», susurró Desiree, terminando su whisky. «Maldita perra». A la mañana siguiente, el conserje encontró el piso vacío. Desiree se había ido, dejando solo un montón de revistas de moda con fotos suyas, último recuerdo de una carrera que había terminado tan abruptamente como había empezado. El lunes empezó para Tate con un correo electrónico de auditoría interna. «Debido a una auditoría que se ha iniciado, le rogamos que nos facilite la documentación completa de todas las transacciones del último año». Antes de que pudiera terminar, James Porter entró en la oficina. «Holbrook, una palabra». Tate levantó la vista. Porter parecía desacostumbradamente serio.
Hasta que se complete la revisión, estás suspendido de la gestión de la cartera asiática. Todos tus proyectos serán entregados a Michael Dobson. Pero llevo 2 años trabajando en esos acuerdos. Y ahora los auditores han encontrado graves irregularidades allí. Porter puso una carpeta sobre la mesa. Por cierto, a partir de mañana te trasladas a un despacho en la 3ª planta. ¿Al antiguo almacén? Tate se puso pálido. Tu despacho lo necesita el nuevo director general. A la hora de comer, la noticia se había extendido por todo el banco. Caminando por el pasillo, Tate captaba miradas oblicuas. En la máquina de café, las conversaciones se apagaron cuando se acercó. Señor Holbrook, su ayudante Lauren parecía confusa. El señor Chang solicita que su cuenta sea transferida a otro gestor. ¿Qué? Pero si llevamos 5 años trabajando con él. Ha dicho que ha perdido la confianza. A última hora de la tarde, la lista de confianza perdida había crecido hasta los 10 primeros clientes. Tate estaba sentado en su despacho, mirando las estanterías vacías. Mañana todo se trasladaría a un estudio del 3er piso. Sonó el teléfono. Un mensaje del presidente del Consejo de Administración. Espero una explicación sobre los $300,000 transferidos a DV Consulting. Le temblaban las manos. Marcó el número de su abogado. Brad, necesito ayuda. Lo siento, amigo. La voz de su amigo sonaba culpable. Ya no puedo representarte. Conflicto de intereses. Ahora trabajo para Meredith. El nuevo despacho olía a polvo y papeles viejos. Tate estaba preparando las cosas cuando llamaron a la puerta. Un mensajero con papeles. Señor Holbrook, firme aquí. Un paquete de la firma de abogados. Dentro, papeles de divorcio, prolijamente etiquetados donde se requería su firma. Y una nota de puño y letra de Meredith. Le aconsejamos que firme sin objeciones. De lo contrario, los próximos documentos serán expedientes para la fiscalía. Tate se hundió en la chirriante silla. El teléfono sonó en el escritorio. Auditoría interna quería una explicación por otra transacción sospechosa. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. El sonido del agua que goteaba de un grifo defectuoso retumbaba en el despacho vacío. Tate sacó un bolígrafo y empezó a firmar documentos, uno por uno, aceptando todas las condiciones de Meredith. Era el final de su carrera en Boston Trust, el fin de su matrimonio, el final de todo lo que había pasado 15 años construyendo. Y en algún lugar de la ciudad, su esposa estaba destruyendo metódicamente no solo su vida, sino la vida de la mujer por la que había perdido todo. Y lo peor es que se lo merecía. Un escándalo en la alta sociedad de Boston. ¿Cómo un estafador intentó destruir la dinastía Randall?, gritaba el titular del Boston Herald. El artículo ocupaba toda una extensión, con fotos y citas pegadizas. Tate estaba sentado en su pequeño despacho del 3er piso, releyendo la historia por 3ª vez. Los periodistas no habían perdonado a nadie, ni a él ni a Desiree, sobre todo a Desiree. Diane Vázquez, conocida en los círculos de modelos como Desiree Vaughn, tiene un rico historial criminal, comenzaba el artículo. Seguía un relato detallado de sus estafas anteriores, con comentarios de antiguas víctimas. Sonó el teléfono. Otro periodista. Señor Holbrook, ¿quiere comentar la situación? Silenciosamente pulsó Bowsey. Al otro lado de la ciudad, Desiree estaba dando vueltas por las redacciones, intentando contar su versión de la historia. «Es todo mentira», gritó en la oficina del editor del Boston Globe. «Hubo verdadero amor entre nosotros. Tate me dio las joyas él mismo». Al día siguiente salió el artículo. Escandalosa modelo afirma haberse enamorado de banquero. Fuentes dicen que es otro intento de fraude. El teléfono de Tate no paraba de sonar con mensajes. Antiguos amigos, socios, colegas, todos querían saber los detalles. Algunos ni siquiera ocultaron su regodeo. «¡Hey, Holbrook!», gritó alguien en la cafetería.
Escuché que tu novia está bailando en un club de striptease en Miami ahora. Risas, susurros detrás de mí, miradas oblicuas. Desiree trató de hacer una entrevista con un canal de televisión local. Sus palabras fueron retuiteadas para hacerla parecer una histérica y una mentirosa. Aparecieron memes en las redes sociales con fotos de ella y comentarios sarcásticos. ¿Cuánto crees que cuesta arruinar la carrera de un banquero? Rezaba el pie de foto bajo una de ellas. Pregúntale a Diane Vázquez, es una experta. En los clubes privados de Boston, la historia crecía en detalles. Todo el mundo sentía que era su deber añadir algo propio. Dicen que trató de chantajear a la mitad de la junta directiva. Oí que tenía conexiones con la mafia. Pobre Meredith, una mujer tan decente. Tate dejó de aparecer en sus restaurantes favoritos. Los miembros del club de golf lo evitaban. Incluso en la iglesia, la gente se alejaba. Una mañana, encontró un nuevo número del Boston Riviera en su escritorio. En la portada había una foto suya con el titular: «Cómo un paso en falso puede arruinar una carrera. La historia de la caída de Tate Holbrook». Ese mismo día, Desiree recibió el golpe definitivo. Su entrevista en un tabloide en la que trataba de justificarse se convirtió en un falso documental. Confesiones de una cazadora de maridos ricos, cómo enamorarse de un millonario y quedarse sin nada. Se encerró en el piso, apagó el teléfono y corrió las cortinas, pero incluso a través de las paredes podía oír a los vecinos comentando su historia. De vuelta en la mansión Randall, Meredith hojeó tranquilamente la prensa matutina. Su plan estaba funcionando a la perfección. La sociedad de Boston había tomado una decisión, y esa decisión no favorecía a una advenediza que se atrevía a desafiar a una de las familias más antiguas de la ciudad. Tate salió del ascensor de la planta baja del banco y oyó que alguien silbaba la melodía de Mujer Fatal. Risitas, susurros. Se ajustó la corbata y aceleró el paso. Le esperaba otro día de humillación pública, pero no tenía elección. Debía pagar una factura, por todos sus pecados. El despacho del bufete Bradley, Marsh & Associates, recibió a Meredith con luces tenues y olor a cuero caro. Había elegido deliberadamente las primeras horas de la mañana para firmar los documentos. Quería evitar miradas indiscretas. Tate ya la esperaba en la sala de conferencias. Encogido, con un traje arrugado, parecía unos 10 años mayor. «Buenos días», asintió Meredith, sentándose frente a él. Una impresionante pila de papeles yacía entre ellos. 15 años de matrimonio convertidos en párrafos y cláusulas de acuerdo. «Todos los términos siguen vigentes», dijo el abogado de Meredith. «La casa de Beacon Hill, la casa de campo de verano en Cape Cod, la mitad de todos los activos financieros». Tate asintió en silencio, firmando mecánicamente una página tras otra. Su mano temblaba débilmente. «Y, por supuesto, la cláusula de confidencialidad», continuó el abogado. «Cualquier comentario público sobre los motivos del divorcio se considerará un incumplimiento del acuerdo». «Entiendo», dijo Tate con voz ronca. Cuando todo estuvo firmado, Meredith se levantó. «Deja las llaves de la casa con el guardia de seguridad». «Meredith». Ella se detuvo en la puerta. «¿Qué? ¿Puedo venir esta noche? Recoger mis últimas cosas». Ella dudó. «A las 7. Estaré en casa». Era una noche fría. Tate estaba en la entrada de su antigua casa, mirando por las ventanas iluminadas. ¿Cuántas veces había vuelto aquí después del trabajo, seguro de que era para siempre? Meredith abrió la puerta. Ya había cajas con sus pertenencias en el pasillo. Ella lo había preparado todo con antelación. Estaba pensando, ¿quizás una copa de despedida? Caminó en silencio hasta el salón. Sacó una botella de Macallan, su whisky favorito. ¿Recuerdas cuando compramos esta casa? Tate miró a su alrededor. Lo dijiste enseguida. Esta es. Lo recuerdo. Sirvió whisky en vasos.
Querías algo más moderno. Y tú insististe en lo victoriano. Y tenías razón. Se sentaron en la penumbra, rodeados por los fantasmas del pasado. Cada objeto de la habitación guardaba recuerdos. ¿Por qué, Tate? Meredith preguntó de repente. ¿Por qué ella? Él hizo girar el vaso entre sus manos. No lo sé. Realmente no lo sé. Ella era diferente, brillante, peligrosa. Y yo solo era una esposa confiable. No, levantó la vista. Tú lo eras todo, y yo era demasiado estúpido para apreciarlo. Meredith terminó su whisky. ¿Sabes lo gracioso? Realmente te amé. Todos esos 15 años. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ella se puso de pie. Ahora mismo simplemente no me importa. Tate también se levantó. ¿Puedo subir al menos? ¿Despedirme de la casa? Ella asintió. Subió lentamente las escaleras, su dormitorio, su estudio, las habitaciones de invitados. Una vez habían soñado que aquí crecerían sus hijos. Al bajar, vio a Meredith junto a la ventana. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo. Ya no importa. Ella no se volvió. Solo vete. Recogió las cajas y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo decir que mereciera la pena. No. Meredith finalmente se dio la vuelta. Lo peor es que lo supe todo el tiempo. La puerta se cerró. Meredith estaba sola en una casa vacía donde cada cosa le recordaba los 15 años que ahora parecían la vida de otra persona. Sacó el teléfono y marcó el número de la agente inmobiliaria. ¿Jane? Sí, lo he decidido. Vamos a poner la casa en venta. Era hora de empezar un nuevo capítulo. Sin Tate, sin recuerdos, sin arrepentimientos de lo que podría haber sido. El despido fue breve y formal. Tate se sentó en el despacho del presidente, escuchando las frases habituales sobre pérdida de confianza e incoherencia con la ética corporativa. Delante de él había un acuerdo de dimisión voluntaria. Esta es la opción más indolora, decía Harrington. El banco no presentará cargos por malversación de fondos y usted se marchará tranquilamente. El guardia le acompañó a su escritorio. Una caja de objetos personales cabía en una mano, fotografías, una taza favorita, unos cuantos libros. 15 años de carrera que cabían en un cubo de cartón. Ese mismo día, Desiree recibió un aviso de desahucio de su piso. El conserje la vio salir en un taxi a las 4 de la mañana. 2 maletas y una bolsa de cosméticos. El piso quedó lleno de revistas de moda y botellas vacías. La vieron en el aeropuerto, informó el detective privado Meredith. Cogió un billete a Miami. Dejó facturas sin pagar en 3 restaurantes y una deuda de alquiler. Meredith estaba sentada en su nuevo despacho. Acababa de abrir su propio estudio de arquitectura. Sobre la mesa había una carta que había llegado esa mañana, sin remitente, impresa en papel normal. Sé que no merezco el perdón, pero cada día me despierto pensando en cómo destruí lo más preciado de mi vida. Tú lo eras todo y yo estaba ciego. La letra podría haber sido de Tate. ¿O era otra de las manipulaciones de Desiree? Meredith seguía sin saberlo. Se levantó y se acercó a la chimenea. El fuego consumió rápidamente el papel, convirtiendo las palabras en cenizas. Las noticias informaban de importantes despidos en el Boston Trust Bank. No mencionaban el nombre de Tate, que se había convertido en uno de los muchos directivos despedidos. Por la noche, Vivian llamó. ¿Te enteraste? Tu novia apareció en Miami. Está intentando conseguir trabajo en una agencia de modelos local. Ella ya no es mi problema, respondió Meredith, mirando el collar familiar en la ventana. El pasado había quedado atrás. Las joyas habían vuelto a su legítima propietaria. Se había hecho justicia. Pero, de algún modo, no había alegría. Solo cansancio y un extraño vacío. Al día siguiente recibió una invitación para una recaudación de fondos, la primera desde el escándalo. La sociedad de Boston esperaba su regreso. La vida continuaba.
Para algunos comenzaba de nuevo, para otros se derrumbaba. Y la carta siguió ardiendo en la chimenea, llevándose consigo las últimas palabras de un perdón que nadie merecía. El otoño de Boston recibió el aniversario del divorcio con hojas doradas y una brisa fresca procedente de la bahía. Meredith se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la 20ª planta de un moderno edificio del distrito financiero. Randall Architects ya se ha ganado la reputación de ser uno de los despachos más innovadores de la ciudad. Su mirada se deslizó sobre el trazado del nuevo proyecto, el centro cultural que iba a convertirse en su seña de identidad. Los críticos ya calificaban el proyecto de renacimiento del modernismo bostoniano. Sonó el teléfono. Su asistente Grace. Señorita Randall, el museo ha confirmado la recepción de la colección. Están encantados. Meredith sonrió. La decisión de donar las joyas familiares al Museo de Historia de Boston no había sido fácil para ella, pero había resultado ser la correcta. El collar, los pendientes y el brazalete formaban parte ahora de la exposición permanente, Tesoros del Viejo Boston. Y otra cosa, continuó Grace. Ha llamado el comité organizador de la recaudación de fondos. ¿Confirman tu participación el próximo viernes? Sí, por supuesto. Meredith guardó el teléfono y sacó el último número de la Boston Review. En la página 30, una pequeña nota. Ex alto ejecutivo del Boston Trust Bank se declara en quiebra. Tate Holbrook, antaño una estrella ascendente en el mundo financiero, lo ha perdido todo. Un intento de crear su propia empresa de inversiones fracasó. Nadie quería tratar con un hombre de reputación manchada. Los últimos rumores decían que se había trasladado a Seattle, donde aceptó un trabajo como consultor financiero ordinario en una pequeña empresa. Solitario, envejecido, intentaba empezar de cero en una ciudad donde nadie le conocía. De vez en cuando también le llegaban noticias de Desiree. Tras un intento fallido de establecerse en Miami, se trasladó a Las Vegas. Trabajó de azafata en casinos, intentó volver a ser modelo, pero le cerraron las puertas en todas partes. Su historia era una advertencia para otras ricas cazadoras de maridos. Señorita Randall, Grace entró en la oficina. El profesor Alexander Cortes está esperando en la sala de conferencias, sobre el proyecto de la biblioteca universitaria. Meredith asintió. Ya se había encontrado varias veces con el profesor de arquitectura, primero por trabajo, luego por casualidad en un museo de arte contemporáneo, después en un concierto de la Orquesta Sinfónica. Su inteligencia, su tranquila confianza y su sutil comprensión del arte la atraían. Antes de salir, se detuvo ante el espejo. Un elegante vestido negro, un collar de perlas al cuello, sencillo y noble. Ya no llevaba las joyas de sus antepasados, prefería crear su propia historia. La velada del baile benéfico había sido perfecta. La sociedad de Boston reconoció en ella no solo a una heredera de la dinastía Randall, sino a una mujer independiente y de éxito. Alexander, que la acompañaba, obtuvo la aprobación universal. Mientras bailaban, le preguntó en voz baja, ¿en qué estás pensando? En lo extraña que es la vida, respondió ella. A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti mismo. Más tarde, en casa, sacó un viejo álbum de fotos. 15 años de matrimonio, plasmados en papel satinado, caras jóvenes y felices, planes de futuro, sueños. Cerró el álbum y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces que prometían nuevas posibilidades, nuevos horizontes. La traición de Tate y la historia con Desiree le habían enseñado lo más importante. Nunca dejes que los demás definan tu valía. Había otra carta de Tate en el cajón de su escritorio. Había llegado hacía una semana. En ella hablaba de remordimiento, de darse cuenta de sus errores, de cómo el vacío y la soledad se habían convertido en sus compañeros constantes. No pedía perdón, sino comprensión. Meredith no respondió. Algunos puentes era mejor quemarlos hasta los cimientos.
Por la mañana se despertó con una sensación de ligereza. Tenía por delante un nuevo día, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Alexander la había llevado a una exposición de arte contemporáneo y luego a cenar En el Museo de Historia de Boston, el collar Randall brillaba en una vitrina, contando a los visitantes una historia de tradición, traición y justicia. Junto a él había una placa: regalo de Meredith Randall, un símbolo de los valores perdurables del viejo Boston. A veces, Tate veía estas joyas en sus sueños, le perseguían y le recordaban el coste de la ambición y la debilidad. En su pequeño piso de Seattle, estaba aprendiendo a vivir de nuevo, dándose cuenta de que algunos errores no podían deshacerse. Y Desiree aún estaba buscando su camino, moviéndose de ciudad en ciudad, de un papel a otro. Pero la edad de oro había quedado atrás, y ella lo sabía mejor que nadie. Todos habían aprendido la lección, todos habían pagado su precio, y todos siguieron con sus vidas, algunos con la cabeza bien alta, otros intentando olvidar el pasado y otros persiguiendo sueños fantasmales. Pero esa es otra historia.